cuando se desconoce un extremo, ¿sí? Cuando se desconoce vamos a agregar a estas personas, listo. Entonces, cuando se desconoce un extremo, ¿sí? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Se me están agregando otras dos personas, les vamos a dar acceso. Listo. Entonces vamos a tener el siguiente ejemplo. 8 es a 6, ¿sí? Como 4 es a un término que yo desconozco, ¿sí? Esto es una proporción aritmética. Vean cómo lo estoy leyendo. 8 es a 6 como 4 es a X. X sería mi término desconocido. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de la variable X? Entonces, para encontrar el valor de la variable X, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar los extremos conocidos. Este símbolo que estoy haciendo es símbolo de suma, ¿sí? Entonces vamos a sumar los términos medios conocidos. ¿Sí? Y a este valor de la suma de los términos medios conocidos le voy a quitar, o sea que le voy a restar el extremo restante desconocido, ¿sí? Menos el extremo restante conocido. ¿Sí? Entonces, cuando yo les dije que en el caso de las proporciones, los términos que estaban acá serían los términos medios, ¿sí? También les dije que este y este serían los términos extremos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, aquí tengo dos medios conocidos y tengo un extremo conocido. Yo quiero encontrar el valor de la variable X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, para encontrar X, voy a sumar. ¿Cuáles son los términos medios en este ejemplo? 6 y 4. 6 y 4. Voy a sumar los medios conocidos y le voy a restar el extremo resultante conocido. El extremo resultante sería 8. Entonces, ¿cuánto vale X? 10. No. Voy a sumar los ¿Dónde? le voy a restar el extremo. Sería 2, ¿verdad? Entonces, el valor que yo necesito que me complementa esta proporción es 2. Quiere decir que la proporción está dada de esta manera. Es decir, 8 es a 6 como 4 es a 2. ¿Sí? Esta es la proporción. Esa es la proporción definida. Entonces, de esa manera encontramos a X. X sería mi término desconocido. ¿Está? ¿Dudas con el primer caso? No, licenciado, gracias. No, licenciado. Licenciado, yo sí tengo duda porque acabo de ingresar, no sabía de qué estaban hablando.
Voy repitiendo. Estamos con los casos de las proporciones aritméticas, ¿sí? El primer caso se da cuando se desconoce un extremo, ¿sí? Entonces yo les digo, esto es una proporción, está en la comparación de dos razones, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que los términos, el segundo y tercer término, pues serían los valores medios, y el primero y el cuarto término, pues serían los extremos, ¿sí? Entonces, lo único que va a suceder acá es que para encontrar el valor de la variable x, ¿sí? Simplemente lo que vamos a hacer es sumar los términos medios conocidos y le vamos a restar el extremo conocido. Simplemente es eso. Entonces voy a sumar los términos medios, que sería 6 y 4, y le voy a restar el extremo conocido, que sería en este caso 8, para encontrar el valor de la variable x. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? Gracias. No sé si la personita que entró... Lick, disculpe, yo acabo de entrar. ¿Será que me podría explicar eso? Bueno, voy repitiendo. Proporciones aritméticas. Caso 1. El caso 1 se refiere cuando se desconoce un extremo, ¿sí? Es decir, estoy comparando dos razones, ¿sí? Pero se desconoce un valor, ya sea en el extremo del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sí? Yo desconozco ese valor. Entonces necesito encontrar ese valor. ¿Cómo lo encuentro? Simplemente voy a sumar los términos medios conocidos y le voy a restar el extremo restante, ¿sí? Para encontrar el valor que representa la variable desconocida, ¿sí? Que en este caso, pues siempre va a ser un extremo. Entonces simplemente sumo, en este caso tengo esta proporción, 8 es a 6 como 4 es a esta incógnita, entonces voy a sumar los términos medios, que sería 6 y 4, y le voy a restar el valor 8. ¿Sí? Aquí no, pues no es tan complicado, ¿verdad? Solo yo sé que estoy trabajando una razón, una proporción aritmética, entonces, y la proporción aritmética veo que es un extremo, entonces simplemente voy a sumar los dos términos medios conocidos y le voy a restar el extremo. Y listo, ya encontré el valor que ando buscando. No sé si, ahora sí. Sí, Lick, se lo estoy copiando, gracias. Sí. Va. Me dicen cuando ya pueda borrar. Lick, disculpe, buenas tardes. ¿Siempre vamos a tener que poner las dos respuestas así como usted las puso o solo podemos poner en este caso x es igual a 2? X es igual a 2. Sí, X es igual a 2. Gracias. Porque lo que queremos encontrar es cuánto vale este valor de la variable X. Pero les puse la proporción final porque esa es la proporción como puedes, cómo está comparando las dos razones. Porque aquí está diciendo 8 es a 6 como 4 es a 2. Esa sería la proporción aritmética final. Pero en realidad el problema me está preguntando, bueno, ¿cuál es el término desconocido? ¿Sí? Licenciado, buena tarde. O sea que en este caso uno no es necesario llegar a la respuesta de X, solo simplemente 6 más 4 menos 8. Y es que, vaya, estás encontrando el valor de X. X vale 2. Ajá, sí. Ajá. X vale 2 en este caso. Ajá. Lo que estás buscando es cuánto vale este término desconocido. Pero estás en el tema de proporciones aritméticas. Pero no te entendí muy bien tu pregunta. ¿Me la podrías replantear otra vez? No, es que como vi que si yo lo miro así, ahí está la respuesta X es igual a 2 y en rojo 8 menos 6 es igual a 4 menos 2. Lo que pasa es que esta va a ser la otra respuesta cuando se yo lo único busque que el estoy valor de haciendo es X. sustituyendo donde está X. Y esta es la proporción del ejemplo. La proporción del ejemplo es esta. Y lo único que estoy haciendo es sustituyendo el valor de X para ver cómo es la proporción final. La proporción final es 8 es a X como 4 es a 2. ¿Sí? De acuerdo. Esta es la proporción final.
Pero en función del problema, solo me está diciendo encuentre el valor del extremo desconocido. Sí, que sería cuánto vale esta X. X vale 2. ¿Sí? Pero como es interesante leer todo el problema ya resuelto, aquí está resuelto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿puedo borrar y dar el caso número 2? Ya, Lick. Sí, va. Caso 2. Este tema, ya les digo, es bien facilito, realmente no es complicado. Caso número 2. El caso número 2 resulta ser cuando el término medio cuando uno de los términos medios es desconocido, ¿sí? Cuando el término medio es desconocido, caso 2. Bueno, entonces les voy a decir la siguiente proporción. 3 es a X. Como 2 es a 1. Tres es a X, como 2 es a 1. Vale. Entonces, vean, estos de acá ya sabemos que son los términos medios. Estos de acá ya sabemos que son los extremos. ¿Sí? Entonces, aquí para encontrar X va a ser de la siguiente manera. Quiero encontrar X simplemente. Voy a sumar. ¿Quiénes voy a sumar? Los extremos. Voy a sumar los términos extremos. Términos extremos. ¿Sí? Y después le voy a restar el término medio conocido. ¿Todo así? Entonces, ¿cuánto vale X? Voy a decir cuánto vale X. Dice que voy a sumar los extremos conocidos. ¿Cuánto valen los extremos? 3 y 1. 3 más 1. Y luego después, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a quitar? Se resta el medio, que sería 2. Entonces, ¿cuánto vale X? 2. 2. Entonces, mi proporción final me va a quedar 3 es a 2, como 2 es a 1. Esa es mi proporción final. Pero el problema está diciendo que encuentre el medio desconocido en la proporción de aritmética. Entonces, mi valor va a ser 2. ¿Dudas del caso número 2? Licenciado, ahí es más porque en el 3 lleva menos y menos 1, ¿verdad? Menos por menos da más. ¿Estoy en lo correcto o no? No, aquí no estamos aplicando ley de signos. No estamos aplicando ley de signos porque estamos en una proporción aritmética. La proporción aritmética es en función de solo sumas y restas. ¿Sí? Aquí no aplicamos ley de signos. La aplicación de ley de signos solo se aplica en multiplicación y división. Esto es proporción aritmética. Aquí no aplico signos. Por eso es que quiero que entiendan que esa raíz negativa no se entiende como resta,
Estamos en el tema de proporción, entonces leemos 3 es a x como, el signo de igualdad se lee acá como, 2 es a 1, ¿sí? Entonces, como es una proporción aritmética, lo único que va a hacer, bueno, aquí me está indicando que tengo que encontrar este valor, me está diciendo esta x, la tengo que encontrar. Desconozco este valor numérico para hacer mi proporción final, entonces simplemente voy a sumar los extremos conocidos, este valor más este valor, ¿sí? Recuerden que aquí estoy trabajando en proporciones aritméticas, entonces la proporción aritmética son valores enteros positivos, ¿sí? Entonces de este para este sumo estos dos extremos y le voy a restar el extremo desconocido, el extremo conocido. Perdón, voy a sumar los extremos conocidos y le voy a restar el término medio conocido. El término medio conocido, en este caso, es este valor. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, licenciado. Pero no estoy aplicando ley de signos. Solo simplemente estoy viendo cada término, ¿sí? Si es medio o es extremo. Este es término extremo, este es término medio, este es término medio y este es término extremo. ¿Sí? Entonces lo único que sumo son los dos valores extremos y le voy a restar el término medio conocido. ¿Sí? ¿Dudas? No, licenciado. No, Lick. ¿Puedo pasar al caso 3? Sí, Lick. Sí, licenciado. Si se dan cuenta, pues este tema pues es bien facilito porque no requiere, no es complicado. Realmente no es complicado. Caso número 3. Caso número 3. El caso número 3 es cuando los términos medios se desconocen. Se desconocen. Ese es el caso número 3. Cuando los términos medios se desconocen. ¿Está? Entonces, aquí voy a poner el sí. Este también se le llama. El caso 3 le podemos llamar media diferencial. Media diferencial. O también se le llama media aritmética. Este sería el caso 3. Bueno, vamos a dar el siguiente ejemplo de esto. Entonces, voy a decir lo siguiente. 14 es a x como x es a 3, por ejemplo. Entonces, vean, 14 es a x como x es a 3. Los términos medios son los desconocidos. Cuando los términos medios son desconocidos, si se dan cuenta que tengo una x, aquí tengo otra x. ¿Cómo se le llama esta proporción? Cuando los términos medios son iguales, ¿cómo se le llama? Continuo, Lick. Continuo, muy bien. Esta es una proporción continua. Cuando la proporción es aritmética y es continua, se le llama media diferencial o media aritmética. ¿Por qué? Porque para encontrar x va a ser igual a la suma de los extremos conocidos, ¿sí? Suma de los extremos, y todo eso va a estar dividido dentro de ¿cuánto? Dentro de 2. Permítanme que se me están agregando otras personas. ¿Sí? Suma de los extremos y todo eso dividido dentro de 2.
prácticamente una media aritmética o media diferencial no es más que elaborar un promedio, porque un promedio sí se determina la suma de sus elementos dividido entre el número de elementos en los cuales estoy considerando. En este caso, X, ¿cuánto valdría? Dice suma de mis extremos. Voy a decir 14 más 3, ¿cuánto es? 17. 14 más 3 y todo eso lo voy a dividir entre 2. Entonces, esto me va a quedar 17 medios. ¿Sí? Quiere decir que mi proporción final me quedaría 14 es a 17 medios. ¿Cómo? 17 medios es a 3. Así se leería mi proporción. ¿Estamos? Entonces mi respuesta aquí sería 17 medios. Entonces cuando ustedes les piden que encuentre la media diferencial o encuentre la media aritmética y les dan, ustedes ya deben de entender que los valores desconocidos serían los términos medios, ¿sí? Y automáticamente lo único que voy a hacer es sumar los extremos conocidos y los voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 2. Entre 2. Muy bien. ¿Estamos? Dentro de 2. ¿Dudas? No, Lick. No. ¿Puedo cerrar? Aún no, licenciado. Un momentito, Lick. Me dicen cuando me pueda borrar. Licenciado, una consulta. ¿Siempre vamos a dividir dentro de 2? Siempre. Siempre, porque en este caso estamos comparando dos razones. Entonces siempre voy a tener dos valores extremos y dos valores medios. Entonces siempre va a ser dividido entre 2. ¿Sí? Y cuando son continuos se divide siempre en 2, ¿verdad? Es correcto. Cuando son continuas siempre se divide entre 2. Licenciado, y de ahí esa fracción no la llevamos a la que sería mixta. Se nos queda así. Ah, fracción mixta. Ajá. Bueno, ya que tocaron el tema de fracción mixta, vean, ustedes saben cómo convertir a ese, se puede quedar así, la fracción como tal. Pero si ustedes quieren convertirla en fracción mixta, pues se puede hacer. ¿Cómo vamos a convertir la fracción mixta? Simplemente hago la división como tal. 17 dividido entre 2. Acordémonos de las divisiones. ¿Sí? El valor de acá se va a llamar cociente. Este sería el divisor. El que está adentro se va a llamar dividendo. ¿Sí? Entonces, calculemos acá. Pues, y el que me va a quedar sería el residuo. Entonces, 17 entre 2 sería 8 por 2 sería 16. Me queda un residuo de ¿cuánto? De 1. Esto sería el residuo. ¿Estamos? Entonces, si lo queremos representar como una fracción mixta, entonces lo único que tengo que hacer es colocar, esto es equivalente a colocar el cociente y le voy a agregar el residuo dividido el divisor.
De esa forma, convertí mi, ¿cómo se llama? Mi fracción a una fracción mixta, ¿sí? Cualquiera de los dos resultados es el equivalente. ¿Estamos? Si ustedes lo quieren representar como fracción normal o como una fracción mixta. Gracias, Lick. Es igual. Ahora veamos lo siguiente, aprovechando el tema de fracciones mixtas. Ustedes, Yo les digo, 8 medios convertidos a fracción. forma ya, para ver si no hay ningún inconveniente. Y si tienen algún inconveniente, comunicarse a donde ahí les están indicando, por favor. Bien, en aras del tiempo, ya llevamos a las 6:15 y a las 7 entramos al otro grupo. Entonces, si ustedes lo desean, pues. Estimado, ¿tenés alguna duda, estimado Pablo? Creo que se le activó el micrófono. Bueno, entonces, vean qué fácil es convertir una fracción a una fracción mixta. Solo realizar la división como tal, hago la división como tal, y luego después yo sé que el valor del cociente es lo que voy a colocar como parte entera. Y obviamente el número, una fracción mixta lleva una parte entera y lleva una parte fraccionaria. La parte fraccionaria simplemente voy a poner el residuo dividiendo con el divisor. ¿Listo? Y ya se convirtió esta fracción a una fracción mixta. Si yo quiero esta fracción mixta convertirla a una fracción normal, ¿qué voy a hacer? Digamos que quiero convertir esta fracción mixta, la quiero convertir en una fracción normal, ¿qué voy a hacer? Simplemente multiplico la parte entera, voy a multiplicar la parte entera con el denominador. A eso le voy a sumar el numerador. Acá te lo voy a poner. Vamos a multiplicar. Ajá, vamos a multiplicar la parte entera con el denominador, y le voy a sumar y se suma el numerador. De esa forma yo encuentro el nuevo numerador. ¿Sí? Entonces voy a decir, en este caso, yo lo estoy pasando, yo conozco esta fracción, este número mixto, fracción mixta, entonces lo que voy a hacer, voy a multiplicar la parte entera con el denominador, le voy a sumar el numerador, y el denominador sigue siendo el mismo. Entonces sería 8 por 2, 16 más 1, 17. Y copio el denominador. ¿Sí? ¿Estamos? Aprovechando que la compañera dijo de los números mixtos, pues es una forma fácil de cómo convertir una fracción al número mixto. Y si yo lo quiero al revés, pasarlo del número mixto a fracción. ¿Esta es una fracción impropia o es una fracción propia? Pregunto. No sé si al final sí investigamos eso. Es propia, licenciado, porque el numerador es mayor al denominador. Ah, entonces estoy convirtiendo de una fracción, esto siempre va a ser así, de una mixta a una fracción propia, ¿sí? Siempre lleva ese procedimiento, voy a multiplicar la parte entera con el denominador y lo voy a sumar en el numerador. Y el denominador siempre se mantiene. Muy bien. ¿Dudas? No, licenciado. ¿No, ninguna? Bueno, ¿puedo borrar? Dele. Sí, entonces la respuesta ustedes la pueden representar como fracción propia o como fracción mixta, como ustedes quieran.
Bueno, entonces, si yo les digo, halle la media diferencial, halle la media diferencial entre 8 y 4, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían si yo les pregunto, halle la media diferencial entre 8 y 4? 8 es a X como X es a 4. Muy bien, eso. 8 es a X, primero planteo mi proporción, ¿sí? 8 es a X como X es a 4. Es correcto. Cuando me están dando dos valores, automáticamente se entiende que los valores desconocidos serían los términos medios, ¿sí? Cuando me estoy refiriendo a media diferencial o media aritmética, siempre mis términos desconocidos serán mis términos medios. Entonces, para encontrar X, ¿qué voy a hacer? Sumar. ¿Qué voy a hacer para encontrar X? Vamos a sumar. ¿Qué voy a sumar? Los extremos. Los extremos. ¿Y lo voy a dividir entre cuánto? Entre 2. 2. Entre 2. Entonces, muy bien. Entonces, ahora, ¿cuánto sería? 8 más 4, 12. 12 dividido entre 2, ¿cuánto es? 6. 6. 6. Va. Este sería el término medio conocido, ¿sí? Entonces, acá prácticamente ¿cuánto me quedaría la proporción? Me quedaría 8 es a 2, como 2 es a 4. Esta es mi proporción final. 6, licenciado. Es 6 de... Perdón. Dije 6. Y yo no sé por qué estoy con el 2. Es a 6. Perdón. Sí. 8 es a 6, como 6 es a 4. No sé dónde saqué el 2. Estoy pensando en el 2. ¿Dudas? ¿Dudas? No, No, licenciado. No, Nick. Va. Claro. Ven que esto es bien fácil. ¿Puedo borrar? Yo solo tengo una. ¿Tienes una duda? ¿Qué pasa cuando el extremo es menos? O sea, lleva el signo de menos. Lo que pasa es que aquí no van a llevar signo de menos, son valores absolutos. O sea, son valores positivos. Ah, ok. Porque estás trabajando las proporciones van con valores positivos, no van con valores negativos. ¿Sí? No es el. Bueno, ¿puedo borrar? Chile. Sí. Es que como aquí, es que recuerden que una proporción es una comparación entre dos razones. Denme un segundito. ¿Sí me pueden ver? Sí, Sí me pueden escuchar, ¿verdad? sí, licenciado. Hay una persona que me está preguntando, Kimberly. Licenciado, es que en el chat pusieron que ¿por qué en el anterior ejemplo puso el 2 y en este donde nos salió 6 no? Un compañero está preguntando. Puse el 2 y esta vez no. Lo que pasa es que la anterior era fracción y ya no se podía simplificar, en cambio acá ya salió un número entero. Sí, es que recuerden que primero nos salió una fracción. ¿Cuál era el ejemplo anterior? Díganme. Quedaba en 17 medio. Era 14. La proporción inicial, ¿cuál era? 14 tal que X.
igual que X tal que 3. Repítame otra vez. 14 tal que X. Es a X. ¿Cómo? Igual que X es a 3. Igual X es a 3. Esa es la proporción. Bueno, entonces yo digo, tengo dos términos medios desconocidos. Entonces aquí X voy a sumar el 14 más 3 y lo voy a dividir entre 2. Entonces en este caso me va a quedar 17 medios. Esta fracción ya no se puede simplificar. Entonces acá la proporción final me queda 14 es a 17 medios, como 17 medios es a 3, pero esta fracción ya no la puedo simplificar más, por eso se quedó así. Ahora en este otro caso me quedó, ¿cómo era la proporción acá? La proporción, el ejemplo que les di, díganme los números en la última. 8 menos X. 8, así, aquí es, así, 8 es a 4, como, no, perdón, 8 es a X, 8 es a X, como X es a 4. 4. Va, esto y esto son dos ejemplos diferentes, ¿sí? Pero en realidad es lo mismo, porque aquí estoy encontrando, ahí en la media diferencial. Entonces acá sería, sumo los extremos conocidos y lo voy a dividir entre 2. Entonces el resultado de esto, pues, me va a dar 8 dividido entre 4. Perdón, 8 más 4 sería 12, dividido 2 me va a dar 6. ¿Sí? Entonces mi proporción acá me va a quedar 8 es a 6, como 6 es a 4. ¿Sí? Esta es la proporción final. El valor desconocido de los términos medios es 6, ¿sí? Pero son dos ejemplos diferentes. Solo que acá lo dejé dividido entre 2 porque es una fracción que ya no la puedo simplificar. Pero el procedimiento es fácil. Simplemente lo único que voy a hacer es sumar los extremos conocidos y lo voy a dividir siempre dentro de 2. ¿Estamos? No sé si con esto aclaré la duda. Pregunto. Licenciado, perdone, es que me tuve que desconectar un ratito, pero esos son los ejemplos que ya había dado, ¿verdad? Sí, estos son los ejemplos que había dado. Lo que pasa es que una persona tenía una duda, pero no le entendí muy bien la duda. Es que me estaba preguntando por qué dije 2 acá, algo así. Le entendí yo, pero lo que pasa es que esto es una fracción que ya no se puede reducir más. Por eso se quedó así, 17 medios. Ah, ok, gracias, licenciado. Ajá. Entonces vean cómo me quedó mi proporción. Recuerden que estoy trabajando proporciones. Entonces siempre vamos a leer 14 es a este número, como este número es a este otro número. ¿Sí? Así se lee una proporción. Muy bien. Entonces, si no tenemos dudas con proporciones aritméticas, solo llévate los casos de la proporción aritmética, paso a proporciones geométricas. ¿No tenemos dudas? No, Lic. No. Licenciado. Pasemos a las proporciones geométricas. Vean, este tema es súper sencillísimo. Súper mega sencillo. Solo es cuestión de ver dónde está la variable. Si es un término medio o es un extremo. Vale. Ahora vamos con las proporciones geométricas. Proporciones geométricas. Vale. Entonces, en el caso de las proporciones geométricas, hay 3 casos también. Caso 1. Caso número 1. En el caso de la proporción aritmética. Entonces, en el caso de la proporción aritmética es cuando se desconoce un extremo. Cuando se desconoce un extremo. Sí, caso número 1, cuando se desconoce un extremo. Pero como es una proporción geométrica, voy a dar el siguiente ejemplo. Por ejemplo,
8, aquí como es una proporción geométrica, entre los dos puntos es a 4. Aquí puedo usar ya sea el símbolo de igualdad o bien doble punto, cualquiera de los dos. Aquí voy a usar doble dos puntos, ¿sí? ¿Cómo? 10 es a ¿cuánto? 10 es a X. Bueno, yo quiero encontrar el valor de la variable X. Para encontrar el valor de la variable X, ¿qué va a suceder? Simplemente voy a multiplicar, aquí se multiplica los medios conocidos, los medios, y se dividen dentro del extremo conocido. Extremo conocido. Esa es la operación que yo tengo que hacer. Bueno, entonces hagamos. Aquí tengo 8 es a 4 como 10 es a X. Entonces vengo y tomo la X y voy a decir. Voy a multiplicar. ¿Quiénes se van a multiplicar? 4 por 10, ¿no? 4 por 10, muy bien. Y voy a dividir entre cuánto. De 8. 8. De 8. ¿Y eso cuánto me da? 4 por 10, 40. Dividiendo de 8. 40 dentro de 8, ¿cuánto me da? 5. 5. Va, entonces esta es mi respuesta. 5. O sea que mi proporción me queda así. 8 es a 4. ¿Cómo? 10, perdón. Bien, como 10 es a 5. Esta es la proporción final. 8 es a 4, como 10 es a 5. ¿Verdad que está fácil? Sí, ¿Dudas del caso 1? No, no hay dudas. No hay dudas. Muy bien, me llega que no tengan dudas. Pero también me llega cuando tengan dudas, porque si tenemos dudas es porque me están prestando atención también. A veces el que hayan dudas también me está diciendo, sí están prestando atención, porque a veces cuando no preguntan, bueno, ¿será que sí no entendieron todo o será que no entendieron nada y se quedan con las dudas? Entonces, pregunten siempre. Hay una personita aquí que me está preguntando, Gabriela, dime, Gabriela. Disculpe, licenciado. En este caso igual se va a aplicar en fracción en caso de que no sea un entero el resultado, ¿verdad? Sí. Si el resultado no se puede simplificar más, se queda como fracción. Y lo pueden dejar como una fracción propia o impropia, dependiendo cómo quieran. O bien una fracción mixta, como ustedes quieren representar el resultado. ¿Sí? Está bien, licenciado, muchas gracias. Por ejemplo, en un parcial podrían venir cualquiera de las opciones, me imagino. Sí, en la parcial van a venir, por ejemplo, si es una fracción, ahí les va a venir la fracción, el resultado. Ya sea en fracción normal o en fracción mixta, ¿verdad? Probablemente en fracción normal les va a venir. Pero de todas maneras, ahorita ya saben cómo trabajar una fracción mixta y cómo trabajar una fracción. O sea, quieren, tienen un número mixto, ya saben cómo convertirlo a fracción normal, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? Se les queda el procedimiento. Si yo les digo esto, Sí. 11 3/4, conviertan la fracción. Profe, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Más 3. Sería multiplicar el 11 con el 4. Ajá. Luego sumarle el 3. Muy bien, y todo esto va a estar dividido entre cuánto? 4. En 4. Muy bien, entonces 11 por 4 se divide a 44. 44 más 3. 47. 47 cuartos. ¿Quieres que convertir de un número mixto a una fracción normal? Entonces ya saben. Ya veo que sí les quedó claro. Muy bien. ¿Puedo borrar y dar el caso 2? Sí. Sí, muy bien. Sí. Caso número 2. Caso número 2. Entonces, en el caso 2 es cuando se desconoce el término, uno de los términos medios. Caso 2, cuando se desconoce un término
medio. ¿Sí? Cuando se desconoce un término medio. Ese sería el caso número 2. Vamos al siguiente ejemplo. 10 es a 6. Como X es a 4. Entonces aquí tengo mis dos, recuérdense, esto se les va a llamar términos medios y estos de acá son mis términos extremos. ¿Estamos? Entonces ahora tengo que encontrar, la variable X está en un término medio. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo voy a encontrar el término medio? Simplemente voy a multiplicar los extremos conocidos y voy a dividir dentro del término medio restante. ¿Sí? Para encontrar X no es más que la multiplicación de los extremos y todo eso lo voy a dividir dentro de ¿cuánto? Dentro del término medio conocido. Dentro del término medio conocido. Entonces, dicho esa fórmula, entonces, ¿cómo voy a encontrar X? Ya ha pasado el ejemplo. 10 por 4. 10 por 4. Todo eso lo voy a dividir dentro de 6. 6. Muy bien. Entonces, ¿esto cuánto me va a quedar? 40 sextos. 40 sextos. Eso tiene mitad, sí tiene mitad. Saco mitad, sería 20 tercios. 20 tercios. Y eso ya no se puede simplificar más, se queda 20 tercios. ¿Sí? Entonces, mi proporción final se leería así. 10 es a 20, 10 es a 6. Como 20 tercios es a 4. 10 es a 6, como 20 tercios es a 4. Esa sería la proporción final. El término desconocido sería 20 tercios. ¿Dudas? No, licenciado, solo será que me podría dar un momentito que lo copio, por favor. Dele. Ahí para que cópialo. Una compañera pregunta por qué no se simplificó la anterior, pero sí se simplificó. No simplifiqué la fracción anterior. Bien, porque había quedado 40 octavos y se simplificó a 5. Ajá, cabal, sí. La otra fracción sí ni me recuerdo que sí las... Vean, una vez que hay una fracción, siempre hay que simplificarla. Siempre. Hasta donde se puede. Entonces, yo me recuerdo que sí la simplifiqué, quedaba 40 dividido entre 8 y dije que era 5. Sí me recuerdo que sí quedó simplificado. Es el mismo procedimiento de la proporción aritmética, ¿verdad, Alex? La diferencia es que una se suma y una se multiplica, ¿verdad? École, es exactamente lo mismo. Solo la única diferencia es que estás aplicando. Si estás en aritmética, pues vas a sumar y restar. Si estás en geométrica, vas a multiplicar y dividir. ¿Sí? Y en el examen, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Por los signos que utilizan. En este caso, acá los puntitos. Ah, sí, cabal. Por los símbolos que les dicen, ustedes ya van a identificar qué es. Si desaparecen las rayitas, ya saben que estamos hablando de una proporción aritmética. Si les aparecen los puntitos, los dos puntos, ya saben que es una proporción geométrica. O en el examen les puede decir explícitamente encuentre
el extremo conocido de esta proporción aritmética. Les puede indicar, o bien por los símbolos que aparezcan en el ejercicio. ¿Sí? Recuerden que una... ¿Sí, dime? Y en este caso no vendrán mixtos, o sea, que vengan puntitos y vengan... No, o es aritmética o es geométrica, pero no pueden ser mixtas, no pueden ser mixtas. O se dan una proporción aritmética y encontrar el valor, ¿sí?, de las incógnitas, o bien una proporción geométrica, pero no van a mezclar una y otra, porque son dos temas totalmente diferentes. Sí, no puedes mezclar peras con manzanas, ¿sí? O son peras o son manzanas, pero no se puede mezclar una con otra. Gracias, Lee. ¿Estamos? Me dicen cuando la pueda borrar. Ya puede borrarle. Muy bien. Caso número 3. Caso número 3. ¿Sí? El caso 3 es cuando desconozco los dos términos medios. ¿Sí? Eso es caso número 3, cuando se desconoce los dos términos medios. ¿Sí? Cuando se desconocen los dos términos medios. Entonces, al caso 3, también recibes dos nombres en especial. Le podemos llamar media geométrica, o también se le llama media proporcional. Entonces, cuando ustedes les digan, encuentren la media proporcional de, o encuentren la media geométrica, ustedes ya saben que les van a dar únicamente dos valores, y ustedes van a formar su proporción, ¿sí? Donde los términos desconocidos siempre van a ser los términos medios. ¿Estamos? Entonces vamos a encontrar, voy a poner el siguiente ejemplo. 25 es a X como X es a un 16. Por ejemplo. Acá voy a encontrar los dos términos medios. ¿Sí? Pero estos dos términos medios son iguales. ¿Qué sucede cuando ambos términos son iguales? ¿Cómo se les llama? Continuos. Se refiere a proporciones geométricas continuas. Siempre que los dos términos medios se desconozcan, porque son iguales, tendrían unas proporciones geométricas continuas. ¿Sí? Muy bien, entonces para encontrar X, ¿cómo vamos a encontrar X? Simplemente voy a multiplicar. Vamos a multiplicar. ¿Quiénes se van a multiplicar? Los dos extremos. Vamos a multiplicar los extremos conocidos. Los extremos conocidos. Vamos a multiplicar los extremos. Multiplicar. Y luego después, ¿qué voy a hacer? Le voy a sacar la raíz cuadrada a ese resultado. Solo es eso. ¿Estamos? La raíz cuadrada, y en el argumento pues es la multiplicación de los extremos. Entonces efectuemos esa multiplicación, efectuemos esa operación. Entonces, ¿cuánto me va a quedar acá? Yo quiero encontrar X, saco la raíz cuadrada de ¿quién? De 25 por un 16avo. ¿Sí? La raíz cuadrada de eso. Entonces, si yo simplifico eso, me va a quedar 25, la multiplicación me va a quedar la raíz de
25/16. ¿Sí? Entonces, la raíz cuadrada de 25 dentro de 16 me va a quedar ¿cuánto? 5 cuartos. 5 cuartos. 5 cuartos. ¿Estamos? 5 cuartos. Entonces, realmente cuando yo desconozco los términos medios, simplemente multiplico los dos extremos conocidos y al resultado le saco la raíz cuadrada y ya encontré el valor desconocido. Entonces, mi proporción final, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 25 es a 5 cuartos, como 5 cuartos es a ¿cuánto? A un 16. ¿Sí? Esa sería la proporción final. ¿Dudas? No, Lick. Va. Entonces, si no tenemos dudas, ¿puedo borrar? Sí, no hay perdón. A mí me dicen cuando ya pueda borrar. Yali, gracias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si ya entendimos los casos, los 3 casos, entonces vamos a hacer unos ejercicios a ver si me entendieron los 3 casos. Entonces vamos a hacer el ejercicio, el primer ejercicio. Vamos a ver si me entendieron. Entonces me va a decir el problema, hallar la media geométrica de 16 y 81. ¿Qué van a hacer ahí si yo les pido eso? Hallar la media geométrica de 16 y 81. Plantear la operación, Lick. Va, planteemos la operación. ¿Cómo les queda la operación? 16 usa X como X es 81. Muy bien, ya lo planteamos perfectamente. Ese es el planteamiento. Simplemente, como ya sé que se está refiriendo a la medida geométrica, se entiende y automáticamente solo conozco 2 valores, ¿verdad? 2 valores, entonces automáticamente siento, bueno, yo sé que siempre una proporción es la comparación de 2 razones, entonces yo sé que los términos desconocidos van a ser los términos medios. Muy bien. Entonces, veo que sí me están poniendo atención. Bueno, entonces encontremos X. ¿Cómo encuentro X ahí? Multiplicando 16 por 81. Y luego después, ¿qué voy a hacer? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada es. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar esto. El 16 lo puedo representar como 4 al cuadrado, ¿verdad? Y el 81 como 9 al cuadrado. Y todo esto la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, este exponente se va a eliminar con líneas de la raíz y este también se va a eliminar con líneas de la raíz. Y entonces, ¿cuánto va a valer X? Simplemente la multiplicación de 9 por 4. Entonces, X va a valer 9 por 4, ¿cuánto es? 36. 36. Ahora bien, esto creo que no se los había dicho, ¿verdad? Bueno, cuando miremos el tema de radicales, pues lo vamos a ver. Pero de una vez, inicialmente se los voy a dar, ¿sí? Todo número, ustedes saben que lo puedo descomponer en factores y representarlo como exponente, ¿estamos? Por ejemplo, el 16 yo lo puedo representar como 4 al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Sí. El 81 también lo puedo representar como un número más pequeño elevado a una potencia, ¿sí? Por ejemplo, el 81 lo puedo representar como 9 al cuadrado, ¿estamos? Entonces, resulta ser que siempre y cuando, esto resulta, les digo, siempre y cuando
adentro del radical, ¿sí? El argumento, ¿sí? Existe una multiplicación de factores, multiplicación, ¿sí? Eso sí, no tiene que haber sumas, ¿sí? Solo multiplicaciones. En este caso, este número se está multiplicando con este número. No existe ningún signo de suma o resta que me esté dividiendo estos términos. Si existiera una suma o una resta, esto no se puede, no puedo cancelar, porque tengo que operar primero la suma o bien la resta y después veo si puedo cancelar, si puedo simplificar, pero no puedo cancelar el exponente con el índice radical si media vez existe una operación de suma o resta, ¿sí? Pero si media vez existe el producto de dos o más factores, entonces media vez el exponente coincida con el índice radical, automáticamente se cancela y el número sale fuera de la casita, ¿sí? Por ejemplo, este 2 se canceló con este índice y sale fuera de la casita, solo se queda 4. Con el 9 sucede lo mismo. Tiene un exponente 2 y se cancela con el índice radical y me queda simplemente 9. Ahora les pregunto, ¿por qué sucede, por qué creen ustedes que se cancela el índice con el índice radical con el exponente? Porque son iguales, tal vez. Porque sí, se me vuelve la unidad del exponente. ¿Por qué? Si yo les digo esto, tengo la raíz cuadrada de 4 al cuadrado. Y yo les digo, conviertan esto a un exponente, a un número con exponente fraccionario. ¿Qué van a hacer? Eso ya se los voy a enseñar. ¿Qué hacen ustedes? Conviertan esto a un número con exponente fraccionario, ¿sí? Porque esto es, cuando yo tengo radicales, el exponente, la potencia, si yo lo convierto esto radical y lo quiero convertir como potencia, esto se me vuelve como un exponente fraccionario, ¿está? Entonces, copio mi argumento que sería el 4. El exponente pasa a ser el numerador y el índice de radical, que en este caso es 2, pasa a ser el denominador. Entonces me queda 4 dividido entre 2, por eso es que se me vuelve el exponente 1, ¿sí? Por eso es que se elimina el radical. ¿Estamos? No me recuerdo que lo haya explicado. Bien, se los expliqué, de verdad se los expliqué. De verdad, bueno, si no, pues ahorita se los explico. Si no me recuerdo, eso diría la canción. Sí se los expliqué, les dije todavía cuando les expliqué las leyes les puse las leyes de las potencias, les dije. Sí, acabo de encontrarlo aquí en mi cuaderno. Sí, sí lo explicó. ¿Verdad que sí? Sí, pero recuerden, les dije, no voy a entrar a explicar leyes de los radicales, sin embargo les dije, les voy a explicar algo que necesito que sepan, que es la conversión de un radical a potencia. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes puedan operar expresiones con potencia, porque es más fácil trabajar con potencia que con radicales. ¿Sí? Es mucho más fácil, entonces me recuerdo que sí se lo dije. Bueno. Pero lo mismo sucede con el 9. 9 al cuadrado, resulta ser que es el 9, el exponente pasa a ser el numerador y el índice radical pasa a ser el denominador, entonces se me cancela. Por eso es que de esa forma pues, es fácil simplificar esta expresión. Entonces en este caso, ¿cuánto me quedó? 36. Entonces, ¿cómo me queda mi proporción? ¿Cómo me queda mi proporción? Me va a quedar 16. Esa X. Perdón. 16 es a 36. ¿Cómo? 36. 36, 81. Sí, esa es la proporción final. ¿Estamos? Bueno, puedo borrar este ejemplo, voy a pasar al siguiente. Sí, licenciado. Sí, va. Licenciado, perdone, preguntan si el exponente fuera 3.
Ah, díganme un número. Dos. Por ejemplo, aquí tenía 9 y 4. Por ejemplo, el exponente 3 y el radical así. ¿Eso es lo que me quieren decir? Sí, eso es lo que preguntaron, creo yo. Si el exponente es 3, si yo lo quiero pasar esto a como una potencia, simplemente... pero no dice bien la casilla. Entonces simplemente voy a poner mi argumento, que sería el exponente, pasa a ser el numerador de mi fracción, y en este caso el índice radical siempre va a ser el denominador. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí la raíz quinta de 3 medios, perdón, de 3 elevado al cuadrado, y yo lo quiero pasar como, ahí lo tengo como radical y lo quiero pasar como potencia, copio el 3, aquí va a ser el índice, el exponente de 2 pasa a ser el numerador, y el denominador es el índice radical, en este caso me quedaría 5. Entonces lo paso como potencia, me quedaría 3 elevado a 2 quintos. Ahí les quedó más claro. Pero y luego para resolver. Ah, no, es que literalmente esto queda así, ya ahí ya estoy resolviendo. Solo que aquí solo lo único que estoy haciendo es pasando esto de radical a potencia. Ah, muy bien. Ajá, pero aquí Disculpe, licenciado. ¿Sí? Disculpe, licenciado, buenas noches. Tengo una duda. Bueno. ¿El índice radical, este número siempre varía o siempre va a ser 2? No, eso puede ser, si saca raíz cuadrada es 2, si saca raíz cúbica va a ser 3, si saca raíz cuarta, su índice será 4, esta es raíz quinta. Entonces el índice radical puede ir variando, dependiendo de qué raíz vas a sacar, si vas a sacar raíz sexta, raíz séptima, para el índice puede variar, ¿verdad? Siempre nos dan el índice radical, me imagino. Sí, si no te dan el índice, se entiende que el índice es 2. Ah, ya entiendo. Si no, Muchas gracias. ajá, se entiende que el índice es 2. Ah, ya De ahí, entiendo. del Gracias. 3 en adelante, sí te van a dar el índice. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Muy bien. Clic, disculpe, la segunda operación que hizo es, ¿cómo fue que dijo que se llamó? La segunda operación que hice. La primera dijo que era de pasar de radical a potencia, ¿y la segunda? Ajá, es lo mismo. Lo que estoy haciendo es, aquí tenía raíz 3, que me quedaba 3 quintos, perdón, 3 medios. Y la otra creo que dice raíz quinta ¿de qué? De cualquier número. De 3. De 3 medios, ¿verdad? 3 medios. Entonces yo dije 3, 2 quintos. Acá lo único que estoy es convirtiendo de radical a potencia. ¿Sí? Las dos. Las dos operaciones. En las dos operaciones estoy haciendo exactamente lo mismo. Lo único que debo de entender, que cuando yo tengo una expresión como radical y yo lo quiero llevar a una potencia, su exponente se va a volver fraccionario. Es lo único. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Si yo les digo, este valor, 3 a la 4 tercios, y yo les digo, pásenlo como radical, ¿qué van a hacer? Raíz cúbica de 3 elevado a 4. Raíz cúbica de 3 elevado a 4. Muy bien, ya entendieron. Pero eso es solo para convertir, ¿sí? De uno a otro. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con potencias que trabajar con radicales. Y más adelante va a haber una hoja específica solo radicales donde voy a explicar todos los, ¿cómo se dice?
todas las variantes y todas las leyes de radicales, porque radicales pues es un tema muy bonito. Tiene sus propias leyes, muy similares al de la potencia, sí, porque es lo contrario, pues, entonces, pero tiene ciertas reglas específicas de un radical. Pero más adelante voy a entrar a detalle con radicales. Ahorita pues solo lo único que me interesaba, y en su momento se los dije, bueno, llevemos esto a una potencia, convirtamos el radical a potencia, ¿sí? Bueno. Licenciado, esa raíz cúbica, ¿verdad? O Sí, raíz cúbica. Raíz cúbica del 3 y la 4. Gracias. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahorita estamos en ejemplos de proporciones geométricas. Hay la cuarta proporcional. Hay la cuarta proporcional de. Hay la cuarta. Yo tengo en el otro. Sí. Karen Guzmán, tienes tu micrófono encendido. Karen Guzmán. Ahorita lo voy a apagar. Karen, ¿podrías apagar tu micrófono? Vean esto. Les pregunto. ¿Hay la cuarta proporcional de 20, 4 y 6? ¿Cómo harían eso? Sería 20 es a 4 y 6 es a X. Vamos a ver. 20, 4 y 6, me dan dando 3 números y me dice hay la cuarta proporcional. Quiere decir que el cuarto término es el que es desconocido, ¿sí? Entonces solo planteo, como me están hablando de proporcional, me están refiriendo a la proporción geométrica. Entonces voy a decir 20 es a 4. Lo puedo representar como igual los dos puntos, cualquiera de los dos. ¿Cómo? Y 6 es a X. 6 es a X, muy bien. Ahí ya planteé mi problema, ahí ya se entiende mejor. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo encuentro X allí? Se multiplican los medios. Ajá. ¿Y se va a dividir entre cuánto? ¿O se va a Extremo conocido. Ah, muy bien. ¿Y cuánto vale el extremo Es el conocido? 4. 4. 20. ¿Y el 20? 20. ¿Cómo lo mide? 20. Entonces, 20. ¿cuánto es el 20? Muy bien. Entonces sería, multiplico los extremos conocidos y divido dentro del extremo restante. Entonces sería, aquí me va a quedar 4 por 6, ¿cuánto es? 24. 24. ¿Y eso lo puedo simplificar? Sí. Tiene mitad, tiene 2 décimos. Tiene vuelvo a meter mitad, 6 quintos. Entonces, mi proporción final, ¿cuánto me va a quedar? Me va a decir, 20 es a 4, como 6 es a 4, 6 quintos. ¿Estamos? ¿Dudas? Sí, licenciado. Voy con el último ejemplo. Por ejercicio, ¿puedo borrar? Sí, Yo tengo una duda. Dime. Bueno, ahí dice hay la cuarta proporcional y ahorita ya vimos que es el extremo que hace falta, pero en los otros ejemplos no nos había hablado sobre la cuarta proporcional. Entonces, Lo que, bueno, si no nos les dije. hubiera explicado cómo lo hubiéramos entendido. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que dependiendo del número de datos que me están dando,
¿sí? A veces se entiende, como ya sé que tengo 4, siempre voy a tener 4 números, porque es la comparación de 2 razones. Entonces, yo lo que quería ver acá es, bueno, cuarta proporcional, me dan los 3 números, automáticamente yo sé que tengo que encontrar el cuarto término desconocido, ¿sí? Que siempre va a ser Y un en otro extremo. caso, ¿Qué manda? Me hablaron 2 al mismo tiempo. Sí, siempre va a ser un perdón, Sí, siempre va a ser el extremo, siempre va a ser así. Cuando le hablan de la cuarta proporcional, se están refiriendo a que el cuarto número es el desconocido, ¿sí? Y entonces mi extremo del último, pues va a ser mi incógnito, ¿estamos? ¿Estamos? Muy bien. ¿Otra duda? Me parece que también mi estimada Melissa tiene una duda. es que digamos que si en este caso dijera la tercera proporcional, solo contaríamos, digamos, el 1, 2 y 3. En este caso sería en el lugar del 6, ¿verdad? Donde estaría X. No sé si Sí, así sería. es Sí, ¿verdad? correcto. Sí, Ok, gracias, licenciado. va. Hagamos ahorita lo que dijo la compañera, hagamos la tercera proporcional, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí, 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 licenciado. Licenciado.